Pueblo del Misterio, sean bienvenidos a Conexión Enigma. Hola Howard, espero que te encuentres muy bien. Te dejo una de tantas historias. Hace un par de años mi abuelita tenía un puesto ambulante de tintos, el cual estaba ubicado por la calle Tercera en el barrio Primavera. Siempre iban muchos policías de diferentes cargos a tomar tinto o a comer donde mi abuela, y en ese entonces llegó un sargento. Él y mi abuelita hicieron una muy buena amistad. Así pasaron 2 años. Un día mi abuelita se encontraba sacando su puesto de tintos a las 3 de la mañana, hora a la que siempre salía, cuando se percató de que el viento y el frío de ese momento arrastraban una hoja de periódico, la cual llegó hasta sus pies, y cuando la levantó era una hoja de un periódico en el cual contaban que el sargento Julio, gran amigo de mi abuelita, lo habían matado la noche anterior. Esto se presentó en un atraco en el barrio, y así, de esta manera tan triste, terminó la historia del sargento Julio, y de una manera extraña, digámoslo que misteriosa o paranormal, mi abuelita terminó por darse cuenta. Hola Howard, por cuestiones de seguridad no puedo poner mi nombre verdadero, así que solo llámame Charlotte. Me gusta mucho tu canal y las historias que traes a este. En caso de que hagas un nuevo super episodio, quiero compartirte lo que me pasó hace un año. Era un jueves cuando mis padres me dijeron que tendría que viajar de volada a Santander para ayudar a mi abuelo. Mis abuelos paternos son de Santander y tenemos una finca por allá donde mi abuelo suele quedarse la mitad del año. No recuerdo cómo sucedió, pero el punto es que mi abuelo hizo una mala fuerza y se rompió los tendones del brazo. Mi abuela está súper preocupada, así que en ese mismo día le pido a mis papás que la llevaran para ver cómo estaba. Querían llevarme, pero por ese tiempo había perdido unas materias del colegio y tenía que hacer las respectivas recuperaciones. En el fondo estaba dichosa porque sería la primera vez que tendría la casa para mí sola y mi gata, todo un fin de semana. Pasamos el domingo, desde las 10 de la mañana comencé a escuchar que tocaban la puerta de mi casa. Vivo en un departamento donde los pasillos tienen luces de sensores que se activan cuando ven movimiento. La puerta de mi casa no tiene mirillas, así que la única forma de saber si hay alguien es por la luz que pasa por debajo de la puerta. Fui a ver y efectivamente la luz estaba encendida, pero no se veía la sombra de los pies. Me asusté mucho, pero traté de convencerme de que tal vez eran los vecinos haciendo ruido. Igual, por si acaso, le eché el pasador a la puerta. El problema es que no se detuvo. Eran las 7 de la noche y yo estaba aterrada. Tomé un cuchillo que mi papá tiene ahí para cortar carne y pregunté que quién era. El toque en la puerta se detuvo y me calmé un poco, pero no pasó mucho para que volviera a tocar la puerta, esta vez con más fuerza y rápido. Tengo una gata que por lo general es muy nerviosa y desconfiada. Durante todo ese día se la pasó sentada en un zapatero que tenemos al lado de la puerta, mirando la perilla. Cuando los toques se intensificaron, ella se bajó de ahí y se acercó a la puerta a olerla. No sé qué pasó o sintió, pero ella se erizó y salió corriendo a esconderse debajo de mi cama. La seguí y me encerré en mi cuarto con seguro, apuntando el cuchillo hacia la puerta. A las 11 de la noche fue que finalmente se detuvo. Ni siquiera me quise mover de donde estaba y seguía apuntando el cuchillo a la puerta. Lo que me tranquilizó fue que mi gata salió de debajo de mi cama y comenzó a rascar mi puerta para que la dejara salir. Con cuidado me levanté de donde estaba y caminé lentamente hacia la puerta. La abrí, todo estaba oscuro y la luz del pasillo ya estaba apagada. Aún así no me calmé. Dejé el cuchillo en la cocina y me fui a acostar, pero no me dormí. No pasó mucho hasta que mis papás llegaron y finalmente me pude dormir. Nunca supe quién o qué estaba tocando. Al día siguiente le pregunté a mi prima, que vive en el segundo piso del edificio, si había escuchado algo, pero me dijo que no. Tampoco fueron los vecinos, porque al día siguiente me encontré con la señora y ella dijo que todos se habían ido a quedar a la casa de una familia, así que no estaba cuando pasó. Le conté esta historia a mi papá, pero no me creyó. Esta historia que te cuento es la primera de 3 en la que me pasó lo mismo. Alguien viene a tocar a la puerta, pero no sé quién es. La segunda vez lo tomé más con calma y solo me encerré en mi cuarto. Eso duró hasta las 8 de la noche. La tercera vez que me pasó esto, esa cosa logró entrar y me vino a tocar la puerta de mi cuarto. De las 3 veces, esa fue la que más me aterró. Bueno, Howard, esta es mi historia. Perdona si es muy larga. Si quieres puedes corregirla y la publicas. Tengo muchas otras historias de terror, incluyendo una que me pasó en Santander, a la que yo la llamo el colgado sonriente.
Buenas tardes, Howard y la comunidad paranormal. Quisiera contar una experiencia que tuve hace 13 años cuando aún vivía con mi abuela. Solía estar con mi hermana de 6 de la tarde hasta 6 de la mañana del día siguiente. La abuela, antes de irse como todos los días a trabajar, nos dejaba ordenado el espacio, provisiones por si daba hambre y claro, que recordáramos el teléfono fijo para llamarla por si sucedía algo. Ver televisión, hablar, estar en la ventana mientras transcurría la noche hasta acostarnos en la cama de la abuela y esperar que nos cogiera el sueño. Bien, hasta ahí todo normal. Quisiera tratar de dimensionar textualmente detalles de ese apartamento. Al estar acostados teníamos frente a nosotros el televisor. Al costado izquierdo la ventana que daba hacia la cuadra de los costeños y hacia la derecha un pasillo que dirigía a la sala, cocina y salida. Sobre la pared del costado derecho del pasillo, al final, estaba el interruptor de la luz de la cocina que podías encender haciendo una U, es decir, tras la pared del costado derecho era una cocina angosta con la luz cálida y prácticamente no la pasábamos ahí más que en la habitación. Recuerdo estar recostado en la cama cuando la luz de la cocina se encendió. La primera impresión que tuve fue curiosidad. Me pregunté cómo se había encendido esa cosa, así que fui y la apagué. Al recostarme, ver televisión un rato y casi quedarme dormido, vuelve a prenderse esa hijueputa luz. Parce, se lo juro que tuve las huevas de corbata en ese momento, tanto que enseguida le dije a Luna: oiga, vaya apague la luz, yo ya fui. A lo que me responde: ¿qué le pasa? En ese momento, no sé, solo me levanté y decidí cerrar la puerta, apagar el televisor y decirle a mi hermana que ya nos tocaba dormir. Tengo muy pocos recuerdos de esa época, esa historia es un tanto confusa, lo sé, sigo sin comprender qué sucedió o quién o qué entidad nos prendía o nos apagaba las luces, porque no solo eran las luces, eran otro tipo de cosas. Yo soy muy poco susceptible a estos momentos, ya que mi mujer suele tener parálisis del sueño o sentir cosas y me hace afirmar de que yo no percibo muy bien el tema paranormal. Entonces, que pasara eso en ese momento, lo de las luces, lo de los ruidos, lo de los golpes, daba a entender de que eran fenómenos muy fuertes. Gracias, me gusta demasiado el contenido de tu canal y me intriga conocer más sobre la energía, la entropía y mil cosas más. Sigue con ese trabajo y que viva el periodismo paranormal. Hicimos un viaje al municipio de Villa de Leyva el segundo puente de noviembre del año 2023. Nos quedamos en una casa hotel a 2 cuadras de la plaza principal, un hotel que tiene más de un siglo de construcción. La primera noche, el día sábado, yo pasé una noche muy tranquila, pero mi esposa me comentó que ella se despertó a medianoche y vio la silueta de un hombre al lado de donde yo estaba acostado. Cabe aclarar que compartimos la misma cama. En ese momento ella no me contó nada y en la noche del domingo yo me desperté a medianoche al costado de la cama de mi esposa que estaba durmiendo y vi la silueta de un hombre con capa pero sin cabeza. Mi reacción fue moverme bruscamente para saber si esta imagen se movía, lo cual no ocurrió. Luego, en ese momento, desapareció y volteé a mirar hacia los pies de la cama. Vi nuevamente una silueta, pero de color gris y sin cabeza. Al despertarnos el lunes festivo, le comenté a mi esposa acerca de estas dos siluetas que yo vi y ella me comentó que el día sábado había visto una, como les mencioné anteriormente, y que en la noche del domingo la volvió a ver cuando se despertó a medianoche. Cabe aclarar que no habíamos consumido ningún tipo de bebidas o medicamentos. Soy una persona atea, a lo cual le intento buscar explicaciones y después, ya con calma y en el día, la única explicación que le di fue que al estar uno medio dormido y con la luz que entra al cuarto y las cortinas, se pudo formar estas siluetas, pero de igual manera no lo puedo comprobar, así que lo dejaré en duda para ustedes y para mi vida. Gracias, lo felicito por su programa y ojalá pueda publicar esta historia. Soy parte del Ejército Nacional de Colombia. Mi nombre es Gustavo. La rama que me representa es la infantería. Por ende, nuestro deber como soldados es patrullar las selvas, montañas y cada sitio del país que así lo requiera. La historia que les traigo es la siguiente. Nos encontrábamos patrullando en la espesura del Amazonas a 50 kilómetros de la vereda más cercana, realizando barridos de seguridad, ya que la delincuencia en las fronteras era y es el pan de cada día. Eran aproximadamente las 2:30 o 3 de la madrugada. Todo estaba muy tranquilo como siempre. Las noches en la selva, la verdad, son bastante silenciosas, a tal punto que escuchas cada sonido de cualquier cosa, el recorrido de los insectos por hojas de las ramas que se cruzan en tu camino, el aleteo de las aves nocturnas, inclusive el sonido que produce tu cuerpo, los latidos de tu corazón, tu respiración, y si te concentras hasta puedes escuchar el paso de la sangre por cada rincón de tu cuerpo. Obviamente de noche no puedes ver mucho
mucho, pero te guías con tus compañeros que no están muy distanciados. Acá portamos lo que le llaman ojos de gato, un par de luces fluorescentes ubicadas en el casco que se recargan durante el día con la luz del sol y que también se pueden cargar con la luz de tu linterna. Son bastante prácticos para los reclutas y el personal con visión reducida. Como iba diciendo, todo estaba calmado sin ningún peligro inminente. Ya casi era la madrugada, así que el comandante decidió armar el cambuche y las hamacas, poner los puestos de guardia y disponerse a descansar. Todo estaba listo y ya todos estaban descansando, a diferencia de los centinelas. Uno de los soldados de apellido Gutiérrez sacó su rosario y comenzó a hacer su oración como de costumbre. La verdad, no era muy creyente en lo sobrenatural ni en las deidades religiosas. Sin embargo, siempre he respetado las creencias y costumbres de los demás, cosa que se me inculcó en el hogar en el cual crecí. Pero lo que les relataré a continuación es algo que se escapa totalmente de la lógica. Recuerdo que a mitad de su Padre Nuestro se quedó en silencio por unos segundos para retomar nuevamente sus oraciones de una manera muy extraña. Luego de esto, el ambiente se tornó más frío de lo común. Era como esa atmósfera fría de una sala de velación tan helada que se te entumen los huesos. No se lograba entender nada de lo que decía, pero no le dimos mayor atención hasta que comenzamos a sentir que estaba realizando movimientos bruscos y adicional, la selva parecía jugar en nuestra contra. Los mosquitos se incrementaron, el viento comenzó a mover los árboles con fuerza y las aves que estaban en la zona comenzaron a migrar a otros lugares. No sé cómo expresarlo, pero una atmósfera oscura cobijó todo el lugar. Era como si la oscuridad de aquella madrugada se incrementara a tal punto que la pudieses tocar con las manos. Uno de mis compañeros, ya un poco asustado por la situación, le susurró que dejara de moverse de esa forma y hacer tanto ruido, ya que el enemigo podría localizarnos, cosa que no fue tomada en cuenta por el compañero, quien no paraba de mover sus brazos como si en lugar de brazos tuviese unas alas, mientras balbuceaba palabras muy extrañas con una voz que no parecía ser la suya. El comandante del pelotón, un poco estresado por esa situación, encendió la linterna y la puso en su rostro mientras le decía que si no se callaba perdería su permiso para ver a la familia lo que le quedaba del año. Pero lo que vieron nuestros ojos desvaneció el sueño y el agotamiento. Se encontraba expresando tan dramáticamente esas oraciones en aquel idioma ilegible que mordía sus labios y su lengua a tal punto que lo que en un momento fue una boca ahora era una carnicería. Su lengua estaba destrozada y escupía sangre en todas las direcciones mientras nos miraba a todos a los ojos con esa mirada de felino hambriento. Nadie supo cómo digerir esa situación ni asimilarla, por lo que estuvimos unos segundos observando esa escena macabra hasta que el comandante entró en razón y nos hizo sujetarlo con fuerza mientras escupía sangre, pedazos de carne arrancada, saliva y algo negro y denso que no sé cómo explicar, que a la fecha ha dejado una mancha en el uniforme que ha sido imposible quitar. Tuvimos que sujetarlo entre 8 soldados ya que su fuerza era impresionante. Esta persona, a pesar del entrenamiento, no contaba con mucha superioridad, inclusive a simple vista no reflejaba aquella fuerza descomunal que nos jalaba como muñecos de trapo, soltando carcajadas mientras con lo poco que tenía de boca murmuraba que íbamos a morir de maneras horribles y que luego de eso iría a buscar a nuestras familias vociferando los nombres de nuestros hijos, mujeres y padres. Era imposible que supiera esa información, ya que esta persona no compartía mucho con nosotros. Sin embargo, no paraba de repetirlo una y otra vez. El comandante compartía las creencias de aquel soldado, por lo que comenzó a realizar una especie de exorcismos o misa, qué sé yo, mientras los demás sostenemos esa bestia y lo amarramos a un árbol. Este se reía y nos decía que él era el Dios verdadero y que deberíamos postrarnos y adorarlo, ya que el fin se encontraba muy cerca y que era imposible salir vivos de aquella selva, ya que todo estaba organizado y que nos habían enviado a morir allá. El comandante dejó de lado todas las instrucciones, le amarramos el rostro al compañero con muchas vendas para que no se desangrara y solicitamos apoyo aéreo a la base para sacarlo de inmediato, por lo que nos tocó caminar al valle más cercano, ya que en el lugar que estábamos refugiados no contábamos con el espacio necesario para que el helicóptero realizara las maniobras de rescate. Aquel soldado paró de reír y de soltar sus groserías bajo las vendas mientras los demás lo cargábamos en una hamaca improvisada. Faltaban escasos 100 metros para llegar al destino y este soldado cayó adormecido a tal punto que nos costó tomar sus signos vitales, los cuales se encontraban muy débiles por la pérdida de sangre. Al llegar a la cima ya se podía apreciar la luz del sol alzándose en el horizonte, al igual que una compañía de
por lo menos 100 guerrilleros rodeando la zona en la que estuvimos descansando unas horas antes. Hola Howard, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Mi madre y yo somos fieles oyentes de tu canal y nos gustaría que narraras una historia que le ocurrió a la tía de ellas. Por favor, que sea anónima. Espero te guste y ahí va. Esta historia se remonta al año 1995. Sucedió en un pueblo de Colombia. Resulta que mi tía vivía en su casa con su madre y otros 2 hermanos. Como la situación económica era tan precaria, tenía un fogón de leña en la parte trasera de la casa para cocinar algunas comidas. Mi tía se quedaba hasta las tantas cocinando el maíz para el día siguiente hacer arepas, una comida típica de allí. Su madre todas las noches le decía: Clara, ¿qué haces por ahí levantada a la 1 de la mañana? Y ella contestaba: estoy cocinando el maíz para que mañana no se me haga tarde a la hora de hacer el desayuno. A lo que su madre le respondía: no, acuéstate ya que el trasnocho no es bueno para la salud, vas a acabar con tu vida. Y ella contestaba que no pasaba nada, que tranquila. Transcurrieron los años y mi tía nunca hizo caso a su madre sobre aquellas advertencias. Clara seguía con el mismo ritual. Ya habría pasado un par de años de haber fallecido su madre cuando una noche estaba ella poniendo la leña al fogón y al lado del fogón había una valla que separaba el patio trasero de la calle. De pronto vio una figura de vestido negro que se acercó a la valla y con una voz que se le hizo bastante familiar le dijo: señora, ¿podría usted darme un trozo de la vela para alumbrar en mi casa? Es que acaba de fallecer mi hija menor y estoy en el velorio y no tengo con qué alumbrar. En ese momento mi tía sintió cómo se le subía un frío de la punta de los pies a la cabeza porque comprendió que aquella voz trémula era la misma de su madre. Entonces ella le contestó: sí, ya se la traigo. Mi tía se fue corriendo y encontró como pudo una vela. La trajo y cuando se la fue a entregar, aquella figura estaba con la cabeza agachada y por más que mi tía lo intentó, no pudo ver su rostro. Le entregó la vela, le dijo que muchas gracias y mientras se alejaba con pasos agigantados, llegó a una esquina para doblar y llegar a su casa. La figura esta desapareció. Entonces mi tía corrió y se fue hacia su habitación. Se metió en la cama y se tapó hasta la cabeza. Nunca más se volvió a quedar hasta las tantas de la madrugada cocinando maíz porque comprendió que no se podía desobedecer a los padres. Fin. Cabe anotar que la madre de mi tía perdió una hija de 6 años y su velorio se realizó, según contó mi madre, a altas horas de la noche. Soy Samuel y quiero contarte una historia de muchas que me gustaría contarte más adelante. Primero que nada, agradecerte por apoyar el Misterio Nacional. Eres un duro y sin más que decir, te cuento la historia. Para las épocas de diciembre del año pasado, es una tradición ir donde mis abuelos al pueblo del Huila y que nos reunamos ahí. Los que vamos son mis primos y mis hermanos. Solo nosotros, mis tíos y mis padres, pasan aparte el diciembre. Cuando llegué, todos estaban ahí, menos una persona, mi prima Kio. Obviamente pregunté por ella y su hermano me contó que ella había sido internada por presentar conductas extrañas. No me dijo más, pero una de mis primas se acercó y me dijo que la acompañara al balcón de la casa. Ambos nos sentamos y ella, junto a mi hermana, me contaron algo muy horrible que les había pasado. Mi hermana y mi prima pasaron el 31 de octubre con Kio. Ambas me contaron que ella se comportaba raro, que en medio de la noche se perdió y la encontraron detrás de la casa con las manos llenas de sangre, dormida y con el gato de la vecina degollado a su lado. Para ellas la escena fue horrible, pero en ese momento lo importante era que ella estuviera bien. Todos entraron a la casa y a las 3 de la mañana mi hermana se levantó al escuchar ruidos muy raros. Los describe como gritos desesperados y una risa desquiciada. Ella y mi otra prima salieron y al asomarse por la ventana de la habitación de Kio, esta se abrió sola. En ella estaba Kio mirándolas fijamente y tras ella una silueta alta y negra con un brillo en los ojos. Ambas las miraban muy turbias. Ellas dicen que el corazón se les aceleró, se les cortó la respiración y sentían unas extrañas ganas de llorar. Kio la seguía mirando y en su mano izquierda había un tatuaje que nunca le había visto. De esa mano chorreaba bastante sangre y lo que pareció una eternidad entre miradas y miedo solo fueron segundos, ya que no habían pasado ni 20 segundos cuando esa sombra levantó la mano y la puerta se cerró de golpe. Asustadas salieron corriendo del lugar. Dicen que después de ese día solo pasaron 3 días para que mis tíos la llevaran a una clínica psiquiátrica por intentar matar
matar a uno de sus hermanos. Terminada la historia por parte de ellas, quedé en blanco, sin poder procesar bien lo que me habían contado. No creía en eso, pero mi abuela esa misma noche me dijo que ella sabía lo que mi prima Kio había hecho y que una de sus amigas, que es como una gitana y lee el tinto y el tabaco, le dijo a mi abuela que el diablo se había enamorado de Kio y que Kio le había abierto las puertas a este mundo. No soy de creer en estas cosas, pero no hace mucho Kio salió por buena conducta de la clínica. Su mirada es aterradora y su energía es muy pesada. La Kio que yo conocía ya no está. Actualmente se encuentra en el proceso de una demanda por intento de asesinato de su hermano. Esta es mi primera historia, ya que nos hemos visto envueltos en sucesos paranormales cuando Kio se queda con nosotros. Gracias y perdón si la historia es un poco larga. Que tu canal siga creciendo y tú sigas siendo el duro que eres. Bendiciones. A mí me sucedió algo bastante extraño. Resulta que una vez madrugué al trabajo y, como de costumbre, subí y me senté en una de las sillas del autobús. En la zona donde vivo, el autobús en esos tiempos no iba tan lleno, así que conseguí un asiento, algo que hoy en día es imposible. Entonces me recosté como siempre en la ventana del autobús. Me dio por abrir los ojos porque normalmente cuando agarro ese puesto a veces me quedo dormido un par de minutos y luego vuelvo a abrir los ojos. Cuando los abrí en una secuencia, empecé a observar cómo se subía la gente. En una de esas subió una señora muy extraña, con una mirada muy extraña y perturbadora. No paraba de mirarme. Sus ojos, al parecer, se salían más de lo normal. No despegaba la mirada de encima de mí. Sentí unos escalofríos inimaginables, Howard, y pensé, esta señora está como loca. Se sentó y seguía mirándome desde al frente. En un momento volteé a mirar hacia la ventana porque me asusté, y allí en la ventana podía ver el reflejo de su rostro, que era muy perturbador y horrible, que se iba como desapareciendo. Ahí yo giré de inmediato la vista de nuevo hacia donde estaba esta mujer, pero esta ya no se encontraba en el bus, en ninguna parte, había desaparecido. Yo quiero compartir una pequeña historia que me pasó para ver si alguien en la comunidad tiene alguna explicación. Hace muchos años fui a vivir a un pueblo y me hice muy amiga de una joven que tenía un bebecito al igual que yo. En la casa de ella empezó a molestar una bruja. Yo le dije que le pidiera sal para alejarla. Y aquí viene lo raro. Tengo que aclararles que yo no cocinaba. Prácticamente todo lo compraba en restaurantes. Justo pasó lo siguiente. No sé por qué fui yo al amanecer a pedirle sal. Y claro, ella corrió por el pueblo la voz de que yo era la bruja, y de ese pueblo me tocó salir corriendo, huyendo de vergüenza, pero yo les juro que no era la bruja. Simplemente sentí como si una fuerza me impulsara a hacer eso, a pedirle a ella sal. ¿Por qué pasó esto? Hola, es maravilloso contar con espacios como este para compartir las diferentes historias que muchas personas vivimos en diferentes lugares del territorio nacional. Empiezo por decirte que mi nombre es Paola, no tengo problema en que lo digas. Vivo en Palmira, Valle del Cauca, y a lo largo de mi vida he experimentado diversos encuentros inexplicables que espero poder contarte en varios correos. Viendo tu video sobre ángeles, recordé una experiencia personal que tuve a los 5 años. Mi familia materna es de la ciudad de Cali, más específicamente criados en una vereda llamada Pichindé. En esa ocasión, como motivo de las fiestas campesinas, mi tía, hermana de mi mamá, viajó al pueblo y por costumbre mi hermana mayor, 8 años que yo, le pidió a mi tía que la llevara con ella. Como yo era tan apegada a mi hermana, rogué para que me llevaran también, y así ambas quedamos al cuidado de nuestra tía. Una vez en el pueblo, como era de esperarse, las personas que estaban ahí bebían licor y bailaban al son de la música de cuerda. Habían jinetes y diversas personas que llegaban al lugar atraídos por las festividades. La casa donde llegamos era donde habitaron nuestros abuelos, mi madre y mis tíos toda su infancia y su juventud, así que era un lugar conocido por mí. Como no me atraía eso del ruido del jolgorio, me dediqué a juguetear por el patio admirando flores y persiguiendo mariposas sin precaución alguna. El patio era un área peligrosa, un corredor natural, una conexión entre la casa y un bello río de agua helada. Debías transitar con cuidado, ya que era un trozo de montaña parecido a los acantilados donde al fondo ves correr el agua del río. De hecho, en ese mismo lugar ocurrió un accidente. La esposa de mi tío, el único que estaba habitando la casa desde que los demás crecieron, se casaron y fueron a Cali y a Palmira. Ella se encontraba lavando la ropa y tenía un balde con agua jabonosa. En un descuido, mi primo, quien en esa época tendría unos 3 o 4 años de edad, dio vuelta al balde y resbaló, cayendo por esa peña, y lamentablemente fue encontrado horas después río abajo sin vida.
entonces estaba yo jugando y sentí sed, así que me dirigí al lavadero que quedaba situado en una pequeña muela de este trozo de montaña. Como en esa época no había agua potable en el pueblo, mi tío ideó un sistema de tubos por donde desviaron un poco del agua del río y así lograban tenerla cerca a la casa en ese tanque que no tenía una llave sino el tubo que derramaba agua constantemente. Debido a esto, el suelo era lamoso y resbaladizo. Yo no tenía conciencia de eso, así que apoyé mis codos en la orilla del tanque y bebí agua. Cuando quise posar mis pies en el suelo, me resbalé y caí por la peña. Empecé a sujetarme del tubo que rodeaba la peña. Me asusté mucho y buscaba la manera de subir, pero era imposible para mí. Solo logré desplazarme a lo largo de la tubería y llegar a una zona menos húmeda. Ahí empecé a llamar a gritos a mi hermana, a pedir auxilio, pero la música y las conversaciones de las múltiples personas que se encontraban afuera de la casa apagaban mi voz. Lloré mucho y estaba perdiendo las fuerzas porque los dedos de mi mano me dolían. Ya no tenía fuerzas para seguir sosteniéndome y miraba para abajo pensando, me caigo en el río y no vuelvo a ver a mi mamá ni a mi papá. Lloraba sin parar. Cuando levanté la mirada, había una mujer de contextura un poco robusta, con su cabello peinado recogido que terminaba en un moño o bollo como decimos en mi tierra. Ella estaba acurrucada, apoyando sus rodillas en el suelo e inclinándose hacia mí. Puso sus manos suaves y regordetas sobre mis dedos cansados por la presión y me dijo, tranquila, ya vienen a sacarla, no llores. En eso escuchó que mi hermana gritaba mi nombre. Empecé yo a gritar y a decirle, me caí, estoy acá por el tubo del patio. Ella corrió a buscar a mi tía y lograron sacarme de ahí. Con los años, sin recordar ya la experiencia, estuvimos de regreso en la casa del pueblo, ahora con mis padres y hermanos. Fuimos unas vacaciones, no recuerdo para qué temporada era. Ese día se abrió el cuarto de los abuelos, que casi nunca se abría, pues mi abuelo se la pasaba entre el pueblo y Cali, pero más tiempo vivía en Cali. Así que aprovechamos para curiosear un poco. En eso, mi abuelo nos mira y nos dice, ¿quieren ver fotos? Todos gritamos de alegría, sí, y sacó un viejo álbum e inició a explicar cada evento y quiénes aparecían en las fotos. De entre ellas reconocí a la señora que me ayudó la vez de mi caída por el tubo de la peña. Entonces, con emoción le dije a mis papás, mami, papi, miren la señora que me acompañó el día en que me caí. Mi mamá no lograba comprender y pidió ver las fotos de nuevo. Cuando le señalé con el dedo le dije, mami, ella es la señora que me dijo que no llorara, que ya venían y que fue muy amable conmigo y me sonreía. Mi mamá empezó a llorar, pues yo no sabía que la señora de la fotografía era mi abuela, su propia madre, quien había fallecido cuando mi madre estaba embarazada de mi hermana mayor. Fue un momento muy emotivo para todos. Y bueno, esta es una de tantas historias que les iré contando. Gracias y espero poder oírla narrada por ti algún día. Un abrazo fuerte y que sigas con tu trabajo. Aún hay muchas personas que tienen mucho que contar. Cuídate. Desde que era muy niño he tenido la capacidad de percibir sucesos paranormales. El primer recuerdo que tengo es ver unas botas caminando solas a medianoche en la casa de mi tía. Fue aterrador, pero no voy a detallar todos los sucesos paranormales que he vivido, ya que son muy frecuentes y podría escribir todo un libro. Te contaré uno de los eventos más fuertes que he experimentado. Aunque no sea el peor, dejó una fuerte impresión. Cuando tenía alrededor de 16 años, algunos amigos y yo decidimos explorar una fábrica abandonada en Palmira llamada Metálicas. Ese día saltamos la reja y exploramos alrededor del 25% de la fábrica, que estaba saqueada e incluso sin techo, permitiendo la entrada de la luz de la luna directamente. En esta área nada extraño sucedió, así que regresamos al punto de inicio. Éramos 12 chicos, si mi memoria no me falla. En ese momento coincidimos en que nuestra primera incursión fue aburrida. Decidimos explorar el resto de la empresa, pero esta zona estaba sellada para evitar saqueos. De los 12 que inicialmente habíamos ido, solo la mitad tuvo el valor de entrar de nuevo. Yo, que ya conocía el lugar de día, sabía que necesitábamos una porra para poder entrar y recordaba dónde había una puerta que se daría con golpes adecuados, así que forzamos la puerta y logramos entrar. Una vez dentro, nos encontramos con un pasillo bastante extenso y oscuro. Comenzamos a usar linternas y llegamos a lo que parecía un patio con una bodega que estaba medio llena de cenizas. No sé qué habrían quemado allí, pero era
era mucho. Luego entramos a una zona que por mi experiencia actual diría que era donde se encontraban las máquinas utilizadas por la empresa. En este punto todos vimos de reojo cómo a lo largo de las barandas que sostenían el techo, formando pequeños tramos donde una persona podría caminar, pasaban siluetas blancas corriendo. Era extraño, estábamos experimentando claramente algo paranormal, pero no sentíamos miedo. Evidentemente eran entidades benignas, aunque en ese momento no lo sabíamos. Posiblemente estaban tratando de advertirnos que no deberíamos avanzar más. Continuamos tratando de iluminar lo que corría en el techo, pero no lográbamos ver directamente. Avanzamos y llegamos a otro pasillo lleno de entradas laterales a baños y oficinas. Aunque esta área era similar al primer pasillo, la oscuridad era más intensa. Con cierto temor iluminamos con nuestras linternas estos baños y oficinas. En una de las oficinas encontramos un cajón que aún contenía documentos muy extraños, con fotografías grandes de personas y muy antiguos. Esto nos inquietó un poco, pero no le dimos demasiada importancia. Avanzamos hacia otro espacio grande y con poca iluminación. Al salir del pasillo, uno de los chicos apuntó su linterna hacia la izquierda, pero de inmediato dejó de mirar al darse cuenta de que había carros antiguos almacenados en el lugar, justo frente a nosotros. Este gesto evitó que viera lo que el resto de nosotros observábamos. Todos dirigimos nuestra mirada hacia la izquierda, donde una ventana daba a la calle. Justo delante de esa ventana vimos algo muy alto y corpulento. A simple vista era obvio que no era una persona, ya que medía un poco más de 2 metros y la luz de la linterna no lo bañaba por completo, resultando en una figura oscura casi de carbón. Este ser carecía de ojos visibles, pero sentimos su mirada fija en nosotros. No me pregunte por qué. Todo esto sucedió en 4 segundos, pero se sintió como una eternidad. El chico con la linterna redirigió la luz hacia los carros mientras permanecíamos en silencio, y ese ser se mantenía visible gracias a la luz que entraba por la ventana detrás de él, formando una silueta que no permitía ver completamente la calle. Luego, en cuestión de segundos, desapareció frente a nuestros ojos. Quedé en shock y sentía escalofríos hasta en las pestañas. Cuando recuperé la compostura, mi amigo con las linternas se estaba riendo porque los demás no dijeron nada y salieron corriendo, dejándonos a él y a mí solos. Él me preguntó que qué había pasado y supe que él no había visto nada. Para evitar tener que correr tras ellos, le dije que no pasó nada, sugiriendo que quizás pensaron que venía el vigilante. Luego fuimos hacia los carros solos. Eran fascinantes verlos en un lugar así, pero sentía una sensación de alerta como si estuviera a punto de ser robado. En ese momento la alarma se activó. Estoy seguro de que nadie nos vio, pero salimos corriendo para evitar problemas. Al salir, los demás chicos estaban muy preocupados por nosotros. Verifiqué que todos, excepto el portador de la linterna, habíamos presenciado lo mismo. En mi opinión, sentí que esa entidad era de pura maldad y tuve suerte de no encontrármela estando solo. Por favor, no menciones mi nombre, ya que actualmente debo cuidar mi imagen pública debido a mi profesión, y ese día invadimos una propiedad privada. Si te interesa conocer más experiencias como esta que he vivido, házmelo saber. Tu canal es una joya. En mi época de quinceañero vivía en una casa que daba un mal rollo de los grandes. Estaba en una planta baja, no era la gran cosa, pero era nuestro lugar, aunque siempre nos pasaban cosas raras. Nunca nos habíamos dado cuenta de que la casa en sí era el problema. Una noche más, como cualquier otra, me fui a dormir, pero después de un rato me desperté sintiéndome muy raro, como sin ropa. En ese momento escuché un sonido de bebé riéndose, algo extraño porque no habían bebés por ahí. A pesar de eso no me dio miedo, estaba más curioso que asustado. Resulta que decidí mirar hacia el lado de la habitación donde había una puerta y vi algo que me dejó boquiabierto. Un bebé estaba gateando por el pasillo en dirección a la cocina. No tenía ni idea de quién era ese bebé y eso me impactó tanto que solté un grito. Mis padres, al escuchar el alboroto, entraron a la habitación y me regañaron pensando que les estaba haciendo una broma, pero la cosa es que no era una broma. Desde ese día la casa se volvió aún más extraña. La risa del bebé invisible resonaba en las sombras, marcando el comienzo de una pesadilla que se quedó grabada en mi memoria. Cada rincón oscuro me recordaba a ese pequeño fantasma que, sin importar el tiempo, seguía gateando hacia lo desconocido, dejando un rastro de miedo en cada rincón de mis noches inquietantes.
Hola Howard, soy Marcela y me gusta la gran labor que realizas contando este tipo de historias paranormales, un tema que sigue siendo tabú para muchas personas. Me gustaría que dieras a conocer por medio de tu canal la siguiente historia que voy a contar. Vivo en un conjunto residencial cerca al Portal de las Américas en Bogotá hace aproximadamente 17 años. El terreno, antes de la construcción de todos estos conjuntos residenciales, era potrero, donde se perpetraban muchos asesinatos a personas inocentes y cualquier tipo de acto descabellado que puedas llegar a imaginar. Esto lo afirman personas que llevan viviendo aquí hace muchos años. Desde que vivimos en el apartamento hemos sentido demasiada actividad paranormal. Yo cuestionaba bastante la existencia de estos seres hasta que una noche corroboré que en efecto existen cosas que van más allá de nuestro entendimiento. Esta historia ocurre cuando tenía 13 años de edad. Esa noche de noviembre mi hermana salió, así que me acosté en la cama de ella junto a mi madre. Eran las 9, las 10, las 11 y no podía conciliar el sueño por alguna extraña razón, así que opté por escuchar música mientras me sentaba en la cama. A las 12 de la mañana en punto, en la esquina de la puerta del cuarto, vi una sombra muy alta y oscura. Era la silueta de un hombre. Lo que más me llamó la atención fue que a medida que se iba acercando a la cama en donde estábamos acostadas, se iba volviendo más y más pequeña. Cuando finalmente llegó al borde de la cama, pude ver su silueta en la oscuridad. Era un hombre de baja estatura, pero tenía un cabello chistoso, como el cabello de este futbolista Juan Guillermo Cuadrado. La verdad, no sentí miedo. Cuando se metió debajo de la cama, caí profundamente dormida. A la mañana siguiente, alrededor de las 8 de la mañana, mi madre me despertó algo nerviosa y molesta porque afirmó que estuvo intentando hablarme toda la noche, pero las palabras no salían de su boca. Resulta que mi madre afirma que en medio de la noche sintió como un hombre pequeño se subió encima suyo e intentó bajarla de la cama metiendo los brazos debajo de su cuerpo. También afirma que cuando ese ser se le subió encima, le tiró el cabello en la cara. Cuando mi madre lo fue a jalar del cabello, se llevó la sorpresa de que la textura de este era como la pita de un trompo, como un trapero mejor dicho. Ella también terminó privada por esta entidad. La verdad es que al día de hoy sigo sin encontrar una explicación. No sé qué era esa entidad, pero lo único que sé es que no tenía buenas intenciones. Espero que mi historia salga en uno de tus videos. Gracias por leer mi historia y yo apoyo el misterio nacional. Hola Howard, espero que te encuentres muy bien y quería contarte una pequeñísima historia que me ocurrió el 31 de diciembre escuchando el video de Historias de Barranquilla. Ese día me estaba bañando mientras escuchaba las historias. Salí del baño, llegué a mi habitación a arreglarme y en ese momento empecé a escuchar algo en el comedor. Por eso puse el televisor en silencio y me asomé hacia el comedor. Allí me di cuenta que los cubiertos se estaban moviendo solos, como si los acabaran de usar. No le he encontrado alguna explicación a esto. Se movían como si alguien en serio estuviera pasando la mano por ellos con bastante fuerza. Cabe aclarar que vivo solo con mis dos perritas en un apartamento estudio y no existe manera de que otra persona lo hiciera. Deseo un feliz año para ti y tu familia. Un abrazo. Hola, ¿qué tal? Vi tu video de historias de Pereira y me animé a contarte varias de las mías. Una de ellas es la siguiente. Yo vivía en una casa con mi papá, mi hermano, mi tía, un año menor que yo, y mis dos gatos. La casa está en el barrio Kennedy, por si te interesa saberlo. Duramos solo 2 años y medio porque había un poltergeist. Todo comenzó recién llegamos a esa casa. Mi papá y mi hermano trabajaban todo el día y solo llegaban por la noche. Así que mi tía y yo estábamos solas con mis gatos. Un día, alrededor de las 6 de la tarde, creo yo, se fue la luz en todo el barrio, pero no nos preocupamos hasta que se hizo más de noche y no volvía. La casa no tenía ventanas hacia afuera y era oscura. Estaba organizada a lo largo y la última habitación quedaba al fondo, desde donde se podía ver el resto de la casa. Mi tía y yo estábamos hablando cuando escuchamos que intentaban abrir la puerta del cuarto de al lado. Esa puerta siempre había que hacerle fuerza para abrirla y cerrarla, así que no había manera de que el viento la abriera así nomás. Ella me dijo que alguien estaba intentando abrir esa puerta, pero yo le dije que era el viento. Igual estaba asustada. De repente mis gatos se escondieron y al mismo tiempo esa puerta se abrió y se volvió a cerrar. Salimos corriendo y allí llegó mi papá, revisó y no encontró nada. Después un primo llegó a visitarnos y estábamos afuera hablando. Él entró a la casa, al cuarto de la puerta mala, y dijo que mientras se quitaba los zapatos escuchó un bastón y pasos muy lentos que se dirigían a la puerta donde
donde él estaba. Pensó que éramos nosotros molestando, pero salió y no vio a nadie. Volvió a entrar, escuchó lo mismo de nuevo y salió corriendo a avisarnos. Revisamos todo y no encontramos ni bastones ni nada que pudiera haber causado ese sonido. Había una señora que nos ayudaba en la casa, trabajaba solo por la mañana. Siempre le decíamos que si veía algo extraño nos lo dijera. Un día, después de hacer la compra, puso un pañal de huevos en el pollo cerca de la nevera. Entre la nevera y el mesón había un espacio de unos 8 centímetros. Mientras lavaba verduras, escuchó un silbido en el oído y al girarse vio el pañal de huevo dentro del hueco. Nunca escuchó cómo se cayeron, no había manera de que cayeran allí solos. Alguien o algo lo tuvo que haber hecho. Antes de la pandemia estaba sola en esa casa en el comedor, dando la espalda al pasillo que lleva a la última habitación. Estaba escuchando música y haciendo tareas con solo la luz de donde estaba encendida. Escuché un golpeteo de colores al fondo en el último cuarto. Me levanté para revisar, pero no encontré nada. Mis gatos no estaban por ningún lado. Me volví a sentar y escuché que me llamaban, una voz femenina pero oscura. Al darme la vuelta, vi una figura negra en el pasillo a 1 metro de mí. Comencé a gritar, pero nadie me escuchaba. Llamé a mi papá y cuando llegó con mi hermano y mi tía, no encontraron a nadie. Después de esto, mi papá bendijo toda la casa y colocó cruces con aceite bendito en todas las puertas. Durante la pandemia no vimos nada extraño, solo pesadillas. Cuando todo volvió a la normalidad, volvieron los fenómenos. Mi tía dormía mientras yo hacía el desayuno. La desperté, pero tenía los ojos entreabiertos y hablaba con la boca cerrada. Al agitarla, se despertó diciendo que había alguien de negro detrás de la puerta. Busqué, pero no encontré a nadie. Me contó que la primera vez que entré intentó hablar, pero no pudo. Paralelamente, mi gato más grande se enfermaba cada vez más. Un día, después de llevarlo al veterinario, lo solté en casa y todos escuchamos un grito de dolor. Mi gato estaba en la última habitación gritando. Lo envolví porque estaba frío, pero esa noche murió. Después de su muerte no ocurrió nada más en la casa, pero ya no queríamos vivir ahí. Creemos que mi gato se sacrificó por nosotros, ya que vivíamos una época llena de cosas muy malas dentro y fuera de la casa. Pregunté a la dueña de la casa sobre su origen y me dijo que su difunto esposo la construyó. Probablemente eso tenga que ver con todo esto. Sé que la historia es muy larga y omití muchos detalles, pero viendo tus videos pensé que a alguien le interesaría escuchar esta historia. Gracias. Soy Andrés, vivo en la ciudad de Bucaramanga. Desde hace un tiempo sigo tu canal y me gusta porque de cierta manera me hace sentir que no soy el único al que le están pasando este tipo de cosas. Aunque a mí, desde muy niño, siempre me pasaron, me asustaban y se me presentaban entidades y personas extrañas. Creo que tengo algún tipo de sensibilidad a eso, no lo sé. En fin, el caso es que podría escribir un libro con todas las experiencias que he tenido, pero en este caso te voy a contar mi encuentro con lo que yo creo fue un demonio o el mismísimo diablo, no sé. En el 2017 acostumbraba a llegar casi todos los días tarde en la noche a casa. Una noche llegué a casa a eso de las 11 de la noche, cansado y con sueño. Me acosté a dormir y no tardé mucho en quedarme profundo. En medio de la noche, no supe a qué hora, un sonido extraño me despertó. Aún poco adormilado, intenté identificar aquel ruido. Se escuchaban en mi habitación los pasos de un perro. Sonaba como un perro muy grande y muy pesado. Supe que era un perro porque se le escuchaban sus patas golpear la cerámica del piso con cada paso. En ese momento, aún medio dormido, pensé, yo no tengo perro, ¿cómo se me metió un perro a mi habitación? Entonces, el supuesto perro comenzó a caminar del lado derecho de mi cama, pasando por los pies de la cama hacia el lado izquierdo y se devolvía, como acechando. Cada vez caminaba más rápido y ansioso, como molesto. Se podía sentir una atmósfera sombría, ya el miedo empezaba a erizar mi piel. A esas alturas me di cuenta de que no era posible que hubiera un perro en mi casa y sabía que lo que estaba escuchando era real. Intenté sentarme en la cama para ver, pero no pude. Era como si tuviera un peso muy grande sobre mí que no me dejaba moverme. Sentí un frío intenso subiendo por mis piernas y de repente la cama se hundió a ambos lados de mi cara, como si aquel perro infernal se hubiera subido a mi cama justo sobre mí. Sabía que esas hendiduras en mi cama, a cada lado de mi cabeza, eran las patas delanteras de esa criatura. No podía verlo y eso me aterraba aún más. Yo estaba aterrorizado. Intenté gritar y no pude, no me salía la voz. Después de eso sentí muy cerca de mi cara un gruñido muy fuerte.
grave y profundo, tal cual como el gruñido de un perro, pero mucho más profundo y oscuro. Podía sentir el aliento caliente de esa entidad en mi mejilla. Sentí terror, Howard. Aún de solo recordarlo se me hace un nudo en la garganta y mis ojos se llorosean, mientras aquel demonio que decidió sentarse en mi habitación como un perro infernal invisible gruñía. Podía sentir su aliento caliente en mi cara y era un gruñido horrible lleno de odio. Nunca en mi vida había escuchado algo así. Era como una combinación de un gruñido de un cocodrilo como con un perro. Paralizado, muerto de miedo y casi a punto del desmayo, pude tomar algo de aire y comencé a orar. Mi voz salía muy tenue, débil y sollozante, pero seguí orando y orando. Eso enfureció mucho más a esa criatura y gruñía con más fuerza. Esta criatura nunca habló, pero pude sentir que disfrutaba con mi terror y que él sentía como si estuviera reclamando algo que le correspondía, casi como si dijera que yo le pertenecía. A mí no me importó, yo seguí orando y orando con toda mi fe hasta que aquel demonio desapareció. Solo pasó así, al instante. Continué orando y le di gracias a Dios por alejar eso de mí. Luego de eso me senté en la cama, pegando la espalda a la pared y no pegué el ojo hasta que amaneció. El día de hoy sigo sintiendo escalofríos y un nudo en la garganta cada vez que lo recuerdo y cuento esta experiencia. Espero que te sirva mi experiencia y puedas incluirla en alguno de tus videos. Puedes relatar esta historia como quieras y no tengo problema con que menciones mi nombre. Gracias, Howard, por brindarnos este espacio que para muchos es entretenimiento y para unos pocos como yo una forma de desahogarnos contando estas terribles experiencias. Recién estoy escuchando el video de las historias de las ánimas del purgatorio y me gustaría que puedas incluir esta historia en un video futuro. Yo ya la había contado en el grupo de WhatsApp, pero me encantaría que fuera parte de un video para que tenga un mayor alcance y más personas puedan creer en ellas. Creo en ellas y les tengo mucho respeto, pero dejé de pedirles cosas porque creo que sí ayudan y eso interfiere en su camino para pasar al otro plano. Mejor dicho, que por estar ayudándonos no se enfocan en su redención o algo así. En mi época de colegio escuché de ellas por primera vez, así que empecé a pedirles cosas triviales no materiales, como que me ayudaran a madrugar, siempre me ha costado despertarme temprano, o que me acompañaran u otras cosas así. A cambio, yo oraría por el eterno descanso de sus almas. La anécdota más llamativa fue en el colegio. Yo recibía clases de mecanografía. Como no tenía máquina propia, me quedaba algunos días después de la jornada, una hora más haciendo mis tareas o practicando junto con otra compañera y la profesora encargada de dicha sala, y a veces nos ponían a revisar exámenes o trabajos mientras tanto. Cuando salíamos ya era noche. El colegio en ese entonces estaba rodeado de mucha zona verde, pocas casas, un tanto solitario. Casi siempre salíamos juntas con mi compañera y yo. No recuerdo por qué ese día en particular yo pasaba sola por un parque que se encuentra en ese mismo camino. Es bastante grande, con solo árboles y lo atraviesa un pequeño arroyo, poca iluminación y queda desolada la zona después de que pasaban los estudiantes. Cuando era tan tarde, yo no lo cruzaba sino que lo rodeaba por la calle. El camino se hacía más largo, pero era mejor porque estaba iluminado por el alumbrado público. Ese día yo caminaba normal cuando vi que dos tipos venían en sentido contrario. Uno codió al otro y se hicieron gestos de acercarse a mí. Sentí mucho miedo, pero no había para dónde coger o para dónde ocultarse. Era seguir o regresar. Tenían mala intención, eso era seguro. Entonces me encomendé a las benditas ánimas para que me protegieran. Y tan pronto terminé mi oración, los tipos cambiaron de semblante a uno como de asombro y empezaron a mirar alrededor. Ya un poco más cerca escuché que uno le dijo al otro: parce, ¿por qué estará bajando tanta gente a esta hora del colegio? En ese momento pensé que era un truco para engañarme, pero cuando les pasé por el lado ni me determinaron y seguían mirando hacia alrededor. Ya un poco más adelante miré hacia atrás y ellos seguían igual, incluso hacían gestos como si se chocaran contra alguna persona o los esquivaran. Cabe recordar que yo bajaba completamente sola y en el camino no había nadie más. Ya cuando llegué a una calle principal más concurrida sentí alivio y le agradecí a las ánimas por hacer que estos tipos vieran que yo estaba muy acompañada. Gracias por compartir. Atentamente, Denis Andrea Betancourt.
Hola Howard, mi nombre es Guadalupe. Hace tiempo veo tus videos y me volví aficionada a todo tu contenido. A continuación, quisiera contarte la historia más perturbadora de mi vida. Nunca había creído en las cosas paranormales. Realmente nunca me pasó nada hasta ese día. Mi padre falleció en el año 2021. Un día yo tenía una depresión bastante fuerte. En la noche, alrededor de las 10 de la noche, estaba llorando en la sala al lado de mi mamá. En medio del estrés grité: quiero irme con mi papá. En menos de 2 minutos tocaron la puerta 3 veces. Mamá y yo nos miramos. Al mirar por el ojo de la puerta y por la ventana, no había absolutamente nadie. Cabe aclarar que vivo en un barrio el cual no es muy transitado, y menos a esas horas de la noche. En ese momento nos pusimos frías completamente porque el toque de la puerta fue igual al que él hacía cuando llegaba a visitarme. Comenzamos a rezar y a pedir perdón por las palabras que había dicho. Días después, todas las noches tenía pesadillas con mi papá. No podía descansar completamente. Tomé la decisión de acostarme en la cama de mi mamá a ver si podía dormir mejor. Un sueño me despertó y curiosamente abrí la ventana y miré hacia el parque, viendo a mi papá de pie con un pantalón café y una camisa naranja, la cual yo días antes había regalado para las personas sin hogar. Empecé a gritar, despertando a mi mamá. Se asomó y dijo que fue solo una pesadilla, pero yo sé que no fue así. Después de estos sucesos decidí conectarme con Isabel Goyeneche, angeóloga, vía Instagram, contándole todo lo que pasó, a lo que me respondió que mi padre estaba sufriendo consecuencia de mis palabras. Normalmente cuando se nombra al muerto estando recién cremado, él sigue en este plano y estos hechos son los que más generan eventos paranormales. Realicé los rituales que ella me dijo y desde ese día siempre he tenido miedo de decir cosas que vuelvan a desencadenar estos hechos. Espero me leas y muchísimas gracias. Buenas noches, Howard. Te cuento que desde muy pequeño me han pasado cosas paranormales durmiendo. Alguien que se me sienta a mi lado, me acaricia o me jala de la cama. Como niño me cubría con las cobijas, pero igual me la quitaban y mi corazón se aceleraba. Después caía en un sueño profundo y siempre, hasta los 16 años, soñaba que estaba en un desierto. Veía una sombra negra grande y buscaba desesperadamente salir de ese sitio, salir de ese desierto. Corría para alcanzar esa sombra y preguntarle qué hacía allí. Pasaba que corría y corría, pero no la alcanzaba. Al final me rendía y me resignaba a no poder salir. De repente, esa sombra venía rápidamente hacia mí. Frente a mis ojos se presentaba un rostro arrugado con orejas puntiagudas y una dentadura filosa. Sonreía enormemente y me hablaba en un lenguaje extraño. No entendía y despertaba de golpe, con el corazón acelerado y sudor en el cuerpo. Otra historia que puedo contar es que un día estábamos leyendo la Biblia cuando mi hermano comenzó a cambiar, mirando feo y cambiando su semblante. Mi papá, que ya había tenido experiencias como estas, nos dijo a mi primo y a mí que lo agarráramos cuando comenzara a predicar para expulsar el espíritu. Entendía lo que decía y no sé por qué, pero sentía que eso venía hacia mí. Todo se calmó, pero al día siguiente fuimos a una iglesia donde ya no era mi hermano el poseído, sino yo también. Nos hicieron un tipo de liberación, pero no sirvió, o eso creo. Te cuento esto porque al pasar 1 o 2 años estábamos celebrando el cumpleaños de mi hermano y uno de los invitados comenzó a comportarse extrañamente. Mi padre, como te dije, ya tenía conocimiento, así que me dijo que lo llevara a un lugar donde nadie se percatara para no arruinar la fiesta. Fuimos al patio, mi padre empezó, yo me puse a rezar y él logró expulsar el espíritu. Cuando salían vi que los amigos se percataron y asustados me contaron que vieron una sombra negra parada que de repente voló hacia el cielo. Para evitar que creyeran eso, fui al patio para mostrarles que no había nada, pero de repente la lavadora se sacudió durísimo. Le dije a mi padre, él se rió y bueno, hay muchas historias así por contarte. Te preguntarás por qué todo esto. Muchos de estos eventos se deben a que nuestra familia vendía tabacos y son muchas las experiencias extrañas que he tenido que vivir, ya que ese mundo es muy denso. No solo tabaco, todo lo relacionado a este mundo de misterio, hasta el punto de que podrían matar a 1 o 2 o a cualquier persona. Si en algún momento puedes recibir más historias, te las haré llegar. Me gustaría que alguien pudiera aconsejarme o ayudarme a moderar mi energía, ya que soy muy sensible a lo paranormal. Mil gracias y bendiciones para tu programa.
Quisiera compartir una experiencia paranormal que inicialmente me contó mi padre y que luego tuve la oportunidad de vivir en un par de ocasiones. Corrían los finales de la década de los 80 y mi padre se encontraba cerca de su jubilación en una empresa ubicada cerca de Cibaté. Él me relató un sueño que lo dejó impactado. En ese sueño estaba trabajando como de costumbre y presenció un avión despedazándose en el aire y cayendo al suelo. Tiempo después, este sueño se hizo realidad de manera trágica. Resultó ser la tragedia del vuelo 203 de Avianca, un atentado que se le atribuyó al narcotráfico. En mi caso, viví dos sueños que me desconcertaron debido a que se materializaron posteriormente en la vida real. Hace aproximadamente 17 años, soñé que estaba con un amigo en un cementerio, sentados junto a una tumba. No recuerdo las inscripciones en la lápida, pero en el sueño sentía que estábamos visitando la sepultura de mi pareja de esa época. Lamentablemente, un par de meses después de ese sueño, ella falleció en un desafortunado accidente de tránsito y meses más tarde, mi amigo y yo nos encontramos visitando su tumba tal como había sucedido en mi sueño. El otro sueño ocurrió un par de años después del primero y fue mucho más detallado. En el sueño me despertaron los gritos procedentes de la casa de unos vecinos. Esto no era inusual debido a que un miembro de esa familia era problemático. Sin embargo, lo que sucedió en el sueño era que el padre de la familia estaba sufriendo un ataque. Me levanté, me asomé por la ventana que daba a la calle y presencié cómo sacaban al señor inconsciente y lo llevaban en un carro. Pasaron los días y en un domingo siguiente, de manera fiel al sueño, me despertaron los gritos de la casa de los vecinos nuevamente. Alguien estaba sufriendo un ataque y yo sabía lo que estaba ocurriendo. En esta ocasión no salí por la ventana para no quedar en evidencia. En su lugar, corrí la cortina para observar con más disimulo. Confirmé que se trataba del padre de la familia, quien había sufrido un ataque y fue llevado en un automóvil. Desafortunadamente falleció tal como predijo mi sueño. Desde entonces tengo miedo de soñar que alguien muere. Afortunadamente, si lo he soñado, esto no ha pasado en la realidad como en las anteriores ocasiones. Gracias, Howard, por el espacio y por tu trabajo. Mira, yo soy de Cali, pero en ese año mis padres se separaron, así que se turnaban para hacer salidas conmigo, como si quisieran que olvidara la situación y me acostumbrara a vivir con mi mamá. Esto, tengo que aclararlo, me pasó a los 8 años en unas vacaciones con mi familia. Y continúo. En esos días, en septiembre, mi papá me llevó a Cartago a visitar a la familia de la madre de él. No íbamos solos, estaba mi abuela, mi prima y yo, sin contar a mi papá. Mi abuela tiene una hermana muy devota a José Gregorio y ella tenía un pequeño altar con una foto, alcohol, velas y no recuerdo más, ya que fue hace mucho. Pero sí recuerdo que le pregunté a mi tía para qué era el alcohol y me dijo que lo ponían en una tapa de botella y que después de unos días aparecía una especie de pastita, como un medicamento en tableta, pero que no era para tomar, sino que ella se lo aplicaba como aceite donde tuviera dolor y se le quitaba. Mientras mi prima y yo sentíamos una vibra extraña en ese altar, primero porque nunca habíamos visto a alguien poner un altar para otra persona que no conocíamos y segundo, se sentía pesado, como si nos estuvieran observando. Claro, dos niñas de 8 y 7 años lo tomábamos a broma, pero también con un poco de miedo. El altar estaba en el pasillo, en una de las habitaciones, justo en toda la puerta, así que lo veíamos sí o sí al pasar para llegar a la cocina. Mi prima y yo siempre pasábamos corriendo para no mirar el lugar y la casa no tenía una vibra pesada en general, aparte solo de esa habitación, por eso generaba tanta intriga. Después de regresar de vacaciones, unas 2 semanas más tarde, mi tía llamó enojada a mi abuela para contarle que por nuestra culpa molestamos a San Gregorio y que no le ha vuelto a dejar una pasta a mi tía. No sé de dónde salían esas pastas, pero la verdad es un misterio. Gracias, Howard. Hola Howard, mi nombre es Luz. Te escucho desde hace poco y me gusta tu contenido. Te cuento mi historia y es de la vida real. Trabajaba yo en Chía, Cundinamarca. Era de noche, alrededor de las 8:30 de la noche. La jefa me dice que vaya a la panadería a comprar unos panes y leche. Me dio mucha rabia, así que lancé esta expresión: ojalá y me alce el diablo. Salgo a comprar y resulta que a la salida de la portería llega un carro rojo y un hombre muy bonito. Me dice que me va a llevar en ese momento. Yo no pensé
hice nada, pero él insistía. Y yo, que no, y que no, y que no, y pues no sé. En ese momento me acordé de lo que había dicho y empecé a rezar. Me temblaba todo. Cuando miro atrás, curiosamente no vi el carro ni adelante ni tampoco atrás en ningún lado. En ese momento pensé que era Satanás y que venía a llevarme. Luego para regresarme fue todo un caos. Me tocó esperar a que alguien fuera para esos lados y así poder pasar por ahí. Me pegué a una familia que venía, un señor con su esposa y 2 hijos, y así fue que logré pasar y llegar de nuevo a mi lugar de trabajo. Y esta es mi historia, Howard. Me gusta el misterio nacional. Gracias, y el susto fue tenaz. Mi padre quedó en un estado vegetativo en el año 1996 por un derrame cerebral. Yo tenía 12 años para ese entonces. Después de ser desahuciado por los médicos, nos quedó el consuelo de la oración por su sanidad y acudimos al médico de los pobres, San Gregorio. Le hicimos su respectivo altar con el vaso con agua, la rosa blanca, el benjuí y el alcohol en la copa de cristal. Hacíamos la novena cada noche con fe y la de antes de la cirugía también se hizo. Podíamos observar cómo cada mañana aparecía medicamento en el alcohol. Fue muy extraño porque realmente olía a medicamento. Al comienzo flotaba en la copa un aceite con forma de feto y con los días ese feto se iba convirtiendo en un niño que gateaba y se paraba. Era un espectáculo ver esa imagen allí. Yo, llena de fe y emoción, lo interpreté como que esa sería la futura evolución de mi padre, es decir, que se iría mejorando de a poco hasta poder caminar, y esa era mi esperanza. Cuando era tiempo de operación y luego de hacer la novena, le aparecieron 2 pelados en la cabeza. Nunca vimos sangre o cicatrices, solo esos 2 pelados, pero nada más. Nunca mejoró. El hecho fue que papá permaneció 10 años en ese estado sin mejora alguna. Nunca se levantó de esa cama, nunca más habló ni se movió de allí. Soy una mujer de fe, pero hay cosas que realmente no hay que creer tanto. O quizás hay que creer tanto para que sucedan. Quizás faltó fe, quizás hicimos las cosas mal. Si San Gregorio hace milagros y es tan bueno y bondadoso, ¿por qué nunca oyó nuestros años de súplicas? O si los oyó, ¿por qué nunca hizo nada? Mi padre debía estar condenado a esa vida lamentable cuando siempre fue un padre ejemplar y un gran ser humano. Hace falta más que fe para pedir. Devoción y credulidad sí habían. Quizás esperé demasiado, pero con una respuesta de no se curará hubiera sido suficiente. Perdí la fe por muchos años, dejé de creer en Dios, estaba enojada con la vida y el universo, pero volví a creer. Sin embargo, esta historia con mi padre fue tan triste porque él realmente no merecía ese final. Nunca lo entenderé. Hola Howard, les quiero contar mi historia. En este año tuve una enfermedad y pasé por unas cirugías. En el transcurso del tiempo me sentía mal y creía que las operaciones no habían servido de mucho. En una tarde, mientras miraba YouTube, encontré el primer video que hiciste y me pareció muy curioso. Empecé a leer los comentarios y todos eran positivos hacia el doctor José Gregorio. Le conté a mi mami y ella lo había escuchado. Entonces, juiciosa, le hice su novena. Compré una estampa de él. Al terminar los 9 días, le hice un altar para operarme. No les niego que esa noche en mi cuarto se sentía una tranquilidad enorme. Me dormí y en un sueño profundo sentí un dolor, pero no podía despertar. Al día siguiente me sentí mejor. El alcohol había cambiado de color o se sentía denso. Antes de eso, el primer día encendía una vela blanca y la llama era muy bajita. Al transcurrir los días de la novena, la vela tomaba más fuerza. Pero para no alargar más mi historia, el doctor sí asistió y me curó. Ahora le tengo mucha fe gracias a ti. Lo conocí y estoy muy agradecida. Como siempre he dicho, cada quien puede ponerle fe y creer en lo que le hace bien. Así que les dejo mi relato hacia el milagroso Dr. José Gregorio Hernández. Hola Howard, gracias por hablar del Timisa. La verdad me trajiste muchos recuerdos de cuando tenía más o menos 10 años y vivía frente al parque, cuando era solo potreros y bosques de eucalipto. Mi familia fue una de las fundadoras del Timisa. Éramos la 5ª o 6ª familia que llegó a los bosques de la L, más específicamente al bloque LD50, apartamento 401, interior 2. La cuestión aquí es que para esa época muchos se tiraron al lago y se ahogaron. Era muy tenebroso de noche y por eso creo que pasan todos estos hechos sobrenaturales en este parque que es tan bonito. Gracias a Dios, hoy en día tengo 59 años. Hace poco fui al Timisa después de más de 30 años sin ir al barrio donde pasé mi adolescencia. Buenos recuerdos me trajeron.
Le quiero contar que a partir de unos hechos sobrenaturales que comenzaron a ocurrir en mi casa, es que creo en lo paranormal. Yo tengo un perro y en alguna ocasión de tantas, como a eso de las 2 de la mañana, el perro comenzó a llorar afuera de la puerta de la habitación y mi papá se paró para dejarlo entrar. En el cuarto se abrió la puerta, el perro entró a toda y apenas se abrió la puerta, algo comenzó a subir las escaleras corriendo, pisando súper duro. Mi papá cerró la puerta y de un salto estaba en la cama con mi mamá y el perrito, todos mirando hacia la puerta. Cuando esa cosa llega a esta puerta, le da un golpe súper duro y comenzaron a escuchar cómo esa cosa rasgaba la puerta como si tuviera unas garras. Mi mamá y mi papá quedaron paralizados del susto, no se movieron ni hablaron hasta que esa cosa paró de aruñar la puerta y mi papá le dijo a mi mamá que se tenían que ir de ahí. Agarraron sus cosas y salieron corriendo sin mirar atrás, y dice que al siguiente día los vecinos decían que el perro había estado llorando y ladrando toda la noche sin parar. Mi mamá le contó al vecino que no se estaban quedando en la casa porque tenían que salir de ahí a esa hora, y el señor dijo que él pensaba que se estaba volviendo loco y fue por eso que no se pudo quedar esa noche ahí porque no aguantaba más. Él dice que tuvo que dormir en la sala siempre porque se escuchaba como algo comenzaba a caminar por los pasillos y arañando las paredes con unas garras. Mi mamá nunca fue capaz de sentirse tranquila en esa casa y ella dice que cada vez que tenía que pasar por ahí o entrar para recoger algo, ella se sentía observada. Ella dice que desde el día en que se puso a jugar a la ouija, todo esto comenzó a pasar en esa casa. Disculpa si es un poco larga la historia. Muchísimas gracias por su trabajo, disfruto mucho escuchando tus videos mientras trabajo. Un saludo desde Atlanta, Georgia. Hola Howard, por si llegas a hacer otro especial, te tengo una historia que me ocurrió en Funza y que no solo me pasó a mí, sino a mi familia también en un barrio cerrado. Mi prima estaba cumpliendo 15 y le compramos unos globos de helio y los colgamos en una red de vóley y pasamos un rato en el patio de la casa, pero empezaron a salir de la nada muchos moscos, así que nos tocó entrarnos. Como ya había comenzado a anochecer, prendimos varias velas porque también justo ya no había luz. Mientras estábamos en la sala contando historias de huacas y también de fantasmas, porque se decía que en este lugar habían huacas, los perros empezaron a ladrar muy duro en dirección a los globos y nosotros no le prestamos mucha atención al principio mientras contábamos las historias. Luego, un hombre alto, aproximadamente de 2 metros, se posó al frente de estos globos y ellos salieron a volar. Esto era realmente imposible pues que pasara, preciso cuando los perros comenzaron a ladrar y que vimos a ese hombre por unos instantes bastante alto junto a los globos para que estos simplemente se marcharan. Fue como si los expulsara con una especie de energía. Igual estaban bien amarrados. Dejo en sus hipótesis lo que sucedió. Agradezco tu trabajo y yo apoyo el misterio nacional. Hola Howard, soy de la ciudad de Cúcuta y mi historia empieza así. Esto ocurrió en la casa de mi abuela materna. Esa casa siempre fue tétrica, siempre tuvo una energía pesada y también siempre nos asustaban o nos molestaban, pero nunca fue algo que yo pude ver. En una ocasión nos fuimos a dormir, pero en una sola habitación estaba la cama de mi abuela a la mano derecha y nosotros en una colchoneta a la mano izquierda con mi madre y mi hermano mayor. De repente algo me despierta, no sé por qué, pero abro los ojos y a unos 2 metros a la mano derecha, entre la puerta de nuestra habitación, veo a una mujer de vestido blanco pegada a la pared, como mirando hacia la pared ella. En ningún momento le pude ver los pies, el pelo lo tenía desmarañado y la cara era como una sombra. Ella estaba pegada y mirando a la pared, pero estoy seguro de que lo hizo para asustarme. Rápidamente intenté subirme, pero mi mamá, que estaba dormida, me baja. En esa época yo tendría unos 4 años y estoy seguro de que no me lo soñé. Esa mujer estuvo ahí, calculo que unos 10 minutos estuvo en ese lugar, aterrorizándome, hasta que tomé el valor y me levanté lentamente. Corrí, de un solo brinco, un cabezazo, empujé a mi abuela y me acosté con ella, aterrorizado. Lo peor es que al rato me asomé de nuevo y la mujer seguía ahí. Creo que estuvo unos 5 minutos más después de que me pasé a la cama de mi abuela. Fue algo realmente aterrorizante. Y esa es mi historia, Howard. Muchísimas gracias, excelente canal. Postdata, un país educado es fácil de engañar también. Mantén mi nombre en privado. Gracias.
Una vez que vimos una maratón de películas de terror con unos amigos relacionadas con posesiones demoníacas y entidades paranormales, resulta que días posteriores empezamos a ver que algunas cosas de la casa se movían de manera extraña, como el cable de la telefonía que estaba colgado desde el techo hasta la repisa donde estaba el teléfono. Fueron sucesos que ocurrieron después de una noche donde estábamos solos. Mi familia salió de viaje y mis dos mejores amigos se quedaron conmigo en la casa. Yo no le presté atención y pensé que no me importaba, pero ellos sí me manifestaron que habían escuchado ruidos extraños y que no pudieron dormir bien. Al día siguiente me reí mucho cuando descubrí que todos habíamos dormido abrazados en la misma cama. Les dije que tenía una cama individual para que cada uno durmiera cómodo. Posteriormente fui yo quien vivió esas cosas extrañas, como si cierta energía se hubiese acumulado en la casa, pero luego todos estos hechos paranormales desaparecieron. Desconozco por qué iniciaron y desconozco también por qué desaparecieron así de un momento a otro. Recuerdo que tuve una parálisis del sueño. La verdad, no soy mucho de creer en todas estas cosas. Solo la tuve y ni recuerdo bien cómo fue. Pero lo que sí recuerdo era que intentaba insultar a esa persona o a esa entidad que me tenía atrapado. Cuando intentaba hablar, no podía, hasta que me enojé bastante. Luego pensé, esto es solo una parálisis del sueño. Pronto se me quitará. Y fue allí que recordé que solo es mi mente, haciéndome pasar un mal rato. Me relajé y estaba con el deseo de despertar. No sé cómo logré tener la calma y que esta entidad no se apoderara de ese mismo miedo, porque luego desperté y ahí sí me sentí algo asustado. Solo abracé a mis gatos y me volví a dormir tiempo después, sin antes, obviamente, insultar a esa entidad por si acaso. Hola, me gustaría contar pues, una de mis vivencias que fue en el colegio donde yo estudiaba. Como ya casi toda parte de Colombia dicen de que los colegios están, que en todo colegio hay espíritus y toda la vaina. Bueno, entonces, bueno, que este es semi parecido, ya que en el colegio mío, donde yo estudié, decían que había una niña, o que hay una niña, ¿sí? Que ella se aparece por la noche, después de las 9 de la noche, a veces anda por ahí y ella mantiene a veces moviendo los puestos de los salones del lugar. Hubo un celador ahí que duró bastante tiempo en ese colegio, que él decía que la niña le movía los puestos, que le prendía la luz del bus, aún sin tener la llave, porque esas llaves las tenía mi papá, y que molestaba en todo salón. En uno en específico molestaba mucho, demasiado, y se decía que ella fue enterrada debajo de donde está ese salón, ya que pues se dice que anteriormente en ese colegio había una finca, y pues si uno va y uno alcanza a mirar los restos de alguna estructura, pero yo no puedo confirmar de que sea una finca. Entonces bueno, lo que me pasó a mí fue que yo en ese tiempo ensayaba baile, ¿sí? Entonces nosotros bailábamos, íbamos al colegio a ensayar de tipo desde las 6 hasta las 8 más o menos. Entonces, como a esa hora ya todo el colegio estaba apagado, excepto el polideportivo y el salón de profesores, entonces nosotros no nos asomábamos tanto por las zonas oscuras, pues porque ya estábamos psicoseados del tema de la niña y toda la vaina. Bueno, entonces, lo que me pasó a mí fue que después de que hayamos terminado el ensayo, nosotros nos fuimos para la cafetería que estaba ahí cerquita del polideportivo donde ensayábamos. Y al frente de la cafetería estaba la sala de computadores. Bueno, estábamos hablando, se pasó el tiempo y daban como las 9 y algo, tipo 10 casi. Bueno, estaban hablando, estaban mis padres, mi mamá, mi papá, un compañero de baile y mi instructor de baile, que a él también le ocurrió algo que ya después te lo contaré. Entonces estábamos ahí y justamente donde yo estaba posicionado, estaba justo... Yo tenía vista a algunos salones, entre ellos el salón de informática. Y llegó un momento en el que se me dio por mirar al salón de informática, cuando de un momento a otro se prende el computador. Uno dice, bueno, de pronto está... O sea, yo en ese momento no pensé nada, sino que un tiempo después yo me puse a pensar, de pronto estaba actualizando, pero lo raro era que cuando se prendió, a mí me invadió un temor, un miedo
y empecé a sentir con un frío, o sea, más frío que que la noche, o sea, estaba frío, yo sentía frío, frío en las manos, frío en los pies, en todo el cuerpo. Y, y, y yo quedé ahí como en un estado como de shock, no sé, por mirar eso. Y cuando me pude mover, yo le dije a mi compañero de baile que estaba al lado, yo le dije, ole, mira la sala de informática que un computador se prendió. Cuando él me miró y fue a voltear a mirar a la sala de informática, no había ninguna luz, estaba apagado todo. O sea, no me miraba nada ahí. Y él me volteó a mirar, ¿seguro que miró algo ahí? Yo le dije, sí, sí miré algo. ¿De qué más? ¿Quién sabe? Y él volvió a seguir ahí hablando con mis padres y el instructor de baile. Y yo vuelvo y volteo a mirar la sala informática. Otra vez se prendió el computador. No. Yo directamente ahí creí, la niña me está prendiendo el computador. Porque también ella prendía las luces, prendía computadores. Bueno. Entonces, otra cosa rara que también pasó ahí fue que también estaba mi hermanito, él estaba chiquitico, él ya podía caminar. Y él estaba caminando de lado a lado. Y cuando él caminaba cerca de mí, o sea, se acercaba a mí, yo me calmaba. ¿Sí? Mi cuerpo dejaba de temblar y dejaba de sentir ese frío. Pero cuando él volvía y se alejaba, volvía otra vez, yo empezaba a temblar, sentía ese frío, sentía como pánico, no sé. Y llegó un momento donde me desesperé tanto y que no me creyeran los que estaban ahí, que yo le dije, yo le dije a mi hermanito, venga, quédese aquí un momentico. Y él se quedó ahí como, ¿qué? 2 minutos. Pero como todo niño inquieto no se puede quedar quieto. Entonces yo lo dejé ahí conmigo y yo me calmé, quedé calmado. Pero volví a hacer lejos y yo no. Y ahí empecé a apurar a mis papás. De papá, vámonos, mamá, vámonos, 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 vámonos. Y ya después de eso sí fue que nos fuimos y yo les conté a ellos. Y ellos me dijeron que de pronto era la niña, lo más probable es que era la niña molestándome. Y que el tema de mi hermanito era pues como él era chiquitico, como ya estaba chiquitico, él es un ser puro, ¿sí? Entonces él es como una especie de protección. Entonces pues eso fue lo que me pasó a mí. Ay, bueno, y lo que le pasó a mi instructor de baile también creemos que fue con la niña. Aunque después de escuchar tantas historias ya se me hizo raro por por lo que le pasó. Ya que estábamos ensayando, él nos dijo pues que descansáramos mientras tanto. Y él se fue para el baño solo. En el baño, para allá, para donde estaba al fondo, y eso estaba oscuro. Él se fue y no pasó ni un minuto cuando lo vimos regresar corriendo. Y yo me acerqué a él y yo le dije, maestre, ¿qué pasó? Y él me dijo, venga, míreme aquí en la espalda qué tengo porque siento que me pica. Cuando él se levantó el buzo que tenía puesto en la espalda, se le miraba desde el hombro derecho hasta la parte baja de la espalda, en la parte izquierda, se miraban 3 marcas así como cuando a uno le pasan las uñas, a uno así como rasguñándolo, ¡fua! Se miraban ahí las 3 marquitas bien. Yo le uy, ¿qué le pasó ahí? Y yo le toqué por donde estaban las marcas. Me dijo, mano, yo sentí que alguien estaba detrás mío y que me rasguñaron. Yo por eso de una vez me devolví corriendo. El maestro me dijo, yo por allá no vuelvo a ir solo. Y después de eso él me decía, Gerson, ¿me acompaña? Yo le dije, pues vamos. O sea, yo sí no me gustaba ir solo, pero ya acompañado, pues no, imposible, nos asustan a los dos. Entonces, esa es mi vivencia. Han habido muchas más en el colegio, por ejemplo, que al celador, pues, que le movían las sillas. Una vez que él estaba con una pelota y que la mandó para donde la niña molestaba más y que se la devolvieron. Que a veces el celador colocaba una hamaca, lo colgaba en los árboles del colegio para acostarse ahí. Y que le han soltado la hamaca, lo han tumbado, él han sentido que lo han empujado. Se ha pasado de mucho ahí en el colegio. Una vez que hubo una toma del colegio, varios estudiantes tomaron el colegio, esos estudiantes también los asustaron. Entonces, bueno, eso fue mucha cosa que pasó en el colegio.
Bueno, lo siguiente que me pasó fue, como mencioné en otra historia anteriormente, fue con mi padre, que lamentablemente él fue asesinado. Entonces, bueno, pasó normal, nosotros lo velamos, hicimos todo el tema del entierro, la Santa Sepultura. Bueno, entonces, lo que me pasó a mí fue un par de meses después, ya que pues esa noche yo me acosté normal y cuando ya me estaba quedando dormido, yo escuché que alguien bostezó detrás mío. En ese momento yo no pude reconocer los bostezos, porque uno ya después de vivir tanto tiempo con las personas, uno logra como diferenciar los diferentes aspectos, ¿sí? Como pasos, bostezos, formas de hablar, de caminar, ¿sí? Todo eso. Entonces yo en ese momento no pude distinguir de quién era el bostezo. Y también cabe recalcar que yo soy una persona miedosa, o sea, a mí me entra mucho miedo. Yo no sé qué pasó esa noche, que cuando escuché el bostezo, yo quedé pues en shock, quedé petrificado, quedé frío, como por, ¿qué? 2 minutos, pongámosle, pero para mí fue mucho tiempo, yo lo sentí eterno. Después de ahí yo no sé qué pasó y pues volteo rápido, no veía nada, estaba todo oscuro y se me dio por levantarme y yo la verdad creí que era un ladrón y yo me levanté y yo cogí cogí una plancha, ¿ah? Que para darle en la cara si era un ladrón. Y me levanté, cogí la linterna, yo alumbré cada cuarto, cada pieza, cada baño, aunque solo teníamos un baño en ese momento. Yo revisé hasta debajo de las camas, cosa que nunca hago porque, pues, como dije, soy una persona miedosa. Desde chiquito he sido miedoso, me daba miedo todo eso. Y no miré nada. Salí hasta la parte de la calle a mirar si de pronto miraba a alguien por ahí. Nada. Se me hizo raro. Y pues ya después que revisé toda la casa, entré a mi pieza, dejé la plancha donde estaba y volví, me acosté y me puse a pensar, ¿quién habrá sido? Y me puse a pensar, cuando después caí en cuenta de que la forma en que me bostezaron detrás mío, era la misma forma en que bosteza mi papá. La misma. Yo dije, pues de pronto fue mi papá, quién sabe. Me acosté ahí, me acosté a dormir, me quedé profundo. Ya después de eso, en las noches, cuando yo me quedaba despierto hasta tarde, tipo 2 de la mañana, aunque pues lo que escuchaba no pasa después de eso, siempre que me quedaba despierto hasta tarde, yo pues estaba en el celular normal y yo siempre escuchaba que en la parte de lo que es la sala, la pieza de mi mamá y la pieza de mi hermanito, yo escuchaba que alguien caminaba, ¿sí? Y se me hacía muy parecido a la forma en que caminaba mi papá, porque mi papá caminaba, o sea, cuando él caminaba se escuchaban mucho los talones. Entonces yo escuchaba que alguien caminaba y siempre que caminaban de la sala, entraban al baño, a la cocina, y pues de la cocina para atrás más para atrás está mi pieza. Y siempre llegaban hasta el final de la cocina y ahí paraban, no pasaban, no entraban. Y pues nosotros tenemos una cámara, después de unos meses compramos una cámara, y cuando yo escuchaba esos pasos yo miraba la cámara y la movía, no había nadie, nada. Y no puedo decir que era mi mascota, mi gato, porque mi gato en ese tiempo dormía conmigo, él se acostaba conmigo en mi cama. Y él en ese momento estaba conmigo y yo miraba la cámara y no había nadie. Entonces, esas fueron mis vivencias. Muchas gracias por este espacio, Howard. Me gustó mucho tu canal, lo descubrí hace poquito y me encantó. O sea, a diferencia de otros, me encantó la forma, me atrapó completamente. Bueno, lo siguiente que me pasó fue que aquí el problema es que no recuerdo bien la fecha, ya que hubo un periodo de 4 años donde un familiar
mío moría. ¿Sí? Digamos, empezó con un tío, luego al año siguiente murió una tía, que es con la que yo relacioné el evento, porque la verdad no recuerdo exactamente qué pasó, en qué fecha pasó, perdón. Y luego el siguiente año luego murió mi abuelo, y por último pues el otro año murió mi papá, que con él tengo otra experiencia. Entonces, bueno, lo que pasó con mi tía fue que, es que no recuerdo si ella estaba viva o no, porque o sea, se me hace muy difusa la fecha ya, pero yo recuerdo lo que pasó. Lo que pasó fue que es una noche yo estaba acostado normal, y pues yo tenía la costumbre era de pues prender el televisor, le colocaba el temporizador 30 minutos, porque a veces me quedaba dormido y el televisor prendido, entonces para que se apagara. Entonces bueno, prendí el televisor normal, lo apagué y yo me quedé dormido, y de un momento a otro yo me desperté, y yo me desperté y yo me volteé. Yo estaba durmiendo hacia el lado izquierdo y yo me volteé al lado derecho mirando a la puerta de mi habitación, y de ahí es que del lado a lado yo miré pasar una silueta blanca, y pasó lento, o sea, pasó como si estuviera como caminando muy despacio. En ese momento yo entré en shock y yo quedé ahí como que, ¿qué es eso? Y yo quedé mirando eso, y cuando terminó y cuando pasó de lado a lado, o sea, de un lado de la puerta al otro, yo me volví a voltear y no sé cómo fue, y quedé profundo, me dormí ahí. La verdad no sé qué pasaría ahí. En ese tiempo lo relacionábamos con mi tía, ya que después de eso, es que no recuerdo si fue después de eso o antes de eso, fue que mi tía murió, ya que mi tía murió para finales de diciembre. Entonces ella murió, entonces nosotros creímos que de pronto era ella, mire, visitándome, porque yo era el sobrino favorito de ella. Ella a mí me decía mi flaquito, mi sobrino, mi sobrinita, sí. Ella a mí me quería mucho y yo la quería mucho a ella. Ella era muy buena persona conmigo, a comparación de mis otros familiares. Entonces, esa es mi segunda vivencia. No es tan larga, pero... Hola Howard, mi nombre es Leandro Calderón. Desde hace 2 años he estado escuchando tus historias y el día de hoy quiero compartir contigo 3 historias. La primera te la cuento por si de pronto piensas hacer una segunda parte de historias de soldados. Todo comenzó cuando estaba en el Ejército Nacional. Para esos tiempos eran los tiempos de pandemia y me encontraba haciendo mi turno de medianoche en la guardia. A nosotros nos tocaba cubrir en esa época 7 puestos, entre ellos uno que se llamaba Puesto Araya. Y pues esa noche a mí me tocó prestar en la garita. Y como así alrededor de las 12:15, 12:30, empecé a ver una sombra. La sombra era como de una persona, como si fuera un soldado. Y te juro que en el Baraya, pues claro está que ahí aparte de la garita hay alojamientos. Pero en los alojamientos no había nadie. Te lo juro, Howard, que yo inspeccioné el alojamiento y no se encontraba nadie. Y cuando yo vi que esa sombra cada rato se paseaba de un lado a otro, como jugueteando. Se movía muy rápido, hasta tal punto que yo no la podía ver. Y cuando me doy cuenta, que vaya sorpresa, que la sombra ya estaba a una distancia más o menos cerca de mí, y se quedó mirándome, como si de pronto como si quisiera hacerme algo. En ese momento yo quedé totalmente paralizado. Afortunadamente pues
al mirar a otra vista pues ya venía el relevo, y cuando yo volteé a ver pues ya la sombra ya no estaba, ya se había esfumado. Eso fue una experiencia muy tenaz, Howard, te lo juro. Y no solo a mí me pasó estos casos, porque a mis cursos pues los asustaban. Había un curso, por supuesto, que era muy débil de mente, y pues lo asustaban bastantemente las brujas. Hasta a veces él cambiaba su mirada como si algo lo poseyera, y pues afortunadamente lo sacaron y lo pusieron en la SPC para que hiciera otro oficio. Incluso en ese puesto no era el único donde asustaban, porque en el puesto había un puesto que se llamaba puesto Guaudas y Polvorines, y en esos puestos pues a veces se escuchaban como si tiraran piedras. Y uno de mis cursos pues también pudo presenciar otra cosa paranormal, donde pudo ver a una bruja. Pues nosotros hablábamos mucho eso con nuestros comandantes de relevantes de guardia, y pues ellos nos contaban que el batallón antiguamente fue un corregimiento estratégico de la guerrilla, y que pues por eso se veían todos estos hechos. Bueno, Howard, la segunda historia te la cuento. Me sucedió cuando tenía 12 años. Para esos tiempos yo era un muchacho muy desobediente, y en esa época pues mi barrio no habían tantas personas como ahora. Había en la mitad de mi barrio había como especie de un lote, y en medio de ese lote había un árbol de musgo muy viejo. Y una noche pues para esos días el poste de donde iluminaba ese lote pues se había fundido. Ya eran cerca de las 9, 10 de la noche. Yo ya iba para mi casa, y te lo juro, Howard, que cuando ya iba acercándome a ese lote, pues vaya sorpresa. Empecé a escuchar risas, eran prácticamente como de mujeres. Y entonces pues lo primero que yo hice fue salir corriendo. Y la tercera historia que te voy a contar, Howard, le sucedió a un amigo de nuestra familia cuando apenas él tenía unos 13 o 14 años. Él nos contaba que en esa época él se encontraba en el campo haciendo sus oficios. Él trabajaba con otros muchachos de su misma edad en un trapiche. Y en esa época, pues, no sé si todavía, las personas, la juventud de esa época, ellos trabajaban hasta muy tarde para tener lista la panela. Y él nos cuenta que ellos escucharon alrededor de las 7 o 9 de la noche un grito de una mujer, y frente a ellos pues quedaba una montaña, y escuchaban el grito, y pues uno de los muchachos lo arremedó, y pues de inmediatamente empezaron a escuchar ese grito más cerca. Y pues el muchacho otra vez vuelve a repetir el grito, a remedarlo. Y algunos de los muchachos sabidores de que era la pata sola, le decían que se callara, que no hablara más, porque sería muy peligroso. Cuando vaya sorpresa, cuando ya empiezan a escucharla más cerca su grito, ahí sí ya se empiezan a asustar.
Ellos pues sabedores de la contra, que era el hacha, y una oración que en este momento no recuerdo, para que la patasola no se acercara, pues ellos tuvieron que dejar el trabajo así y salir cada uno no, sino que todos tenían que salir en grupo para que no se los llevara la patasola. Y estas fueron mis historias, Howard. Espero que te gusten y que te sirvan para tus próximos videos. Muchas gracias. Y hasta aquí este video. Si les gustó el video no olviden dar un like y lo más importante es compartirlo. Ustedes saben que esto me ayuda bastante. Recuerden que en esta parte de la pantalla, al igual que en la descripción de este video y de todos los videos de este canal, van a aparecer mis redes sociales, y que si desean contar una experiencia inexplicable o paranormal, lo pueden hacer a través del siguiente correo electrónico que aparece en pantalla. Este mismo va a aparecer también en la descripción, o también tienen un enlace directo de la página oficial de Conexión Enigma, en el cual pueden enviar su historia de manera más ágil. También les quiero recordar que cada semana hay grandes descuentos por si quieren adquirir mi libro de historias paranormales de Bogotá. Siempre les dejo el enlace en el primer comentario fijado debajo de cada video. Y nada, recuerden que un pueblo educado es muy difícil de manipular. Nos vemos en un próximo episodio con historias paranormales de Colombia. Descubre las historias más escalofriantes de Bogotá en Conexión Enigma, el libro de terror que ha llegado para hacerte vivir una experiencia paranormal única, ahora en las principales librerías del país.